la calcinosis, que es ese depósito de calcio amorfo en diferentes estructuras, sobre todo a nivel de piel. El fenómeno de Raynaud, que vamos a hablar un poquitito después, pero que ya lo conocen seguramente de patología, ese fenómeno donde se provoca un vasoespasmo y las extremidades distales pueden sufrir de isquemias pasajeras. La dismotilidad esofágica, que es otro gran componente de la esclerodermia como enfermedad, ¿sí? La esclerodactilia y las telangiectasias, que también forman parte del compromiso cutáneo. Tiene una característica este compromiso netamente cutáneo, y es que los anticuerpos que vamos a ver son muy patognomónicos de la esclerodermia. En el caso de la afectación cutánea limitada, están casi siempre presentes, son casi siempre positivos, ¿sí? Y la característica que tiene esta afectación cutánea limitada es que es difícil encontrar compromiso de otros órganos, como por ejemplo muchas veces ocurre en la esclerodermia con el pulmón, de repente, o a nivel cardíaco. Por supuesto que existen otras formas de esclerodermia. Empecé hablando de la cutánea porque quizás es la que, con la cual ustedes están más familiarizados. Después está la sistémica, o que también la pueden encontrar como difusa, donde ahí sí hay compromiso, como les decía recién, a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a nivel renal, y por supuesto a nivel digestivo, como ya mencioné. Y después tenemos otros cuadros que muchas veces lo vamos a ver no solo en la esclerodermia, sino en otras enfermedades autoinmunes también, que son los cuadros de superposición, donde el paciente de repente puede tener el diagnóstico de esclerodermia y sobreponerse ese diagnóstico, superponerse ese diagnóstico a el diagnóstico de otra enfermedad autoinmune, como puede ser un lupus, como puede ser un Sjögren, como puede ser una dermatopolimiositis o una enfermedad mixta, etcétera, etcétera. Eso sería un poco cómo la podemos clasificar. Después, por supuesto que existen formas esclerodérmicas que están localizadas, que quizás son aquellas esclerodermias que más ven los dermatólogos. En ese caso, son cuadros clínicos que tienen afectaciones histopatológicas si uno realiza una biopsia de piel. Pero lo cierto es que más allá de ese compromiso localizado en piel, como puede ser la morfea, que es la placa cutánea típica de la esclerodermia, los pacientes pueden tener afectación de los vasos y provocar cuadros similares a los que vimos en las vasculitis. O, por ejemplo, las fasciitis eosinofílicas, que vamos a ver la clase que viene, que también es otra forma de presentación. La esclerodermia es una enfermedad que Doctor, le hago una pregunta. La morfea puede ser localizada como generalizada, ¿verdad? sí, la morfea puede ser localizada como generalizada y es un cuadro clínico que es bastante característico en este tipo de pacientes. Son lesiones como manchas que van perdiendo pigmento, que no le duelen al paciente. Por lo general aparecen en el tronco, a nivel del abdomen, puede aparecer en la espalda, pero no es excepción que aparezca en brazos, en piernas, ¿sí? Incluso en la cara. Las lesiones tienen una evolución un poco tórpida, muchas veces duran muchos años y después pueden desaparecer aún sin tratamiento, pueden dejar cicatrices o no, pueden dejar manchas oscuras o claras a nivel de la piel, y por supuesto que hay morfeas que, si bien la gran mayoría son cutáneas localizadas, pueden comprometer la fascia, pueden comprometer tejido celular subcutáneo, músculo, etc. La morfea es una lesión que cualquiera que haga dermatología la va a tener que incorporar rápidamente al ojo dermatológico porque es muy característica de la esclerodermia. Como les dije yo en la primera clase de reumato, es muy importante que el resto de las especialidades siempre pensemos en las reumatocosas, como decimos el resto de especialistas de otras cosas. Porque las reumatocosas, como le decimos, son muy heterogéneas, ¿sí? Como ya están viendo desde que empezamos este módulo. Los pacientes tienen una clínica muy florida, por lo cual cualquier dato puntual, positivo, nos tiene que llevar a pensar en la enfermedad para tratar de darle el tratamiento lo antes posible, teniendo en cuenta que son enfermedades progresivas que lo que uno, a lo que uno se tiene que atener más o lo que más tiene que
preocuparlo a uno es tratar de frenar la progresión de la enfermedad. Y qué mejor que tratar de hacer un diagnóstico temprano. Digo esto porque vieron que así como en hemato hice mi catarsis y les dije que muchos médicos le indican hierro a todo el mundo, los dermatólogos o los reumatólogos también estarían haciendo su catarsis ahora, si estarían dando esta clase, diciendo que todos los médicos indican cualquier cremita con corticoide para cualquier lesión y tapan muchas veces síntomas claros o signos, en este caso claro, de una enfermedad autoinmune. Así que la morfea, siempre tenerla presente. Yo no voy a darme cuenta de lo que es una morfea, no les voy a engañar. El que no hace dermatología, realmente la piel es un órgano recontra complejo, debe ser de las especialidades más difíciles. Hay que tener mucho ojo, mucha imaginación también, pero me voy a tener a no indicar por indicar cualquier crema o cualquier tratamiento, ¿sí? A eso voy. Eh, si hablamos de su fisiopatología, volvemos a lo mismo de siempre. Afectación del sistema inmune, linfocitos T, linfocitos B, inmunidad celular, inmunidad humoral. No voy a detenerme demasiado en eso. Sí, tengamos en cuenta lo que les digo siempre, que los diagnósticos se hacen a partir de biopsias y si uno hace una biopsia de piel, lo más probable es que se encuentre un infiltrado linfocitario, sobre todo de tipo T, con CD3 positivo, CD7 positivo, CD8 positivo. Nadie les va a preguntar eso en el examen, pero sí tengan en cuenta que la biopsia de piel es muy útil, que hay lesiones también a nivel vascular que son muy características, puede haber incluso lesiones a nivel esofágico con musculatura del propio hígado que se vuelve fibrótica, que se reemplaza por una gran cantidad de colágeno propio de la producción de este fenómeno esclerodérmico. Por eso vamos a ver después que estos pacientes tienen serios inconvenientes en la deglución y en todo lo que tiene que ver con la digestión. Si hablamos de una enfermedad productora de colágeno a nivel pulmonar, se imaginarán que lo que vamos a ver mayormente son fibrosis pulmonares en diferentes grados, pero fibrosis al fin, lo mismo a nivel cardíaco, lo mismo a nivel renal, donde quizás ahí la lesión más típica sea la necrosis cortical renal. En definitiva, lo que quiero decir es que en este caso puntual de esta enfermedad, al diagnóstico podemos arribar a partir de diferentes órganos porque la afectación es bastante típica que sea heterogénea y que sea sistémica. Eh, ¿Cómo puede empezar el paciente? Básicamente puede empezar con las lesiones en piel, ¿sí? Con el fenómeno de Raynaud, que no siempre es un fenómeno patológico el fenómeno de Raynaud. Quizás alguno de ustedes que están acá escuchando la clase tenga Raynaud. Es muy frecuente que los pacientes cuenten que tiene este fenómeno de Raynaud. Es cierto que se dice que en más de la mitad de los casos de los pacientes con esclerodermia, la manifestación inicial es el Raynaud, pero muchas veces esto no nos tiene que confundir y pensar que cualquier paciente que consulte por un fenómeno de Raynaud va a ser una esclerodermia. Sí, ojo con eso. Eh, el fenómeno de Raynaud, que es este vasoespasmo que les contaba anteriormente, que ustedes seguramente han visto en la clase de patología, me imagino, ya no me acuerdo en qué otras materias lo veíamos, ¿sí? Pero lo cierto es que se desencadena esta afección, por lo general por temperaturas frías, ¿sí? O por emociones fuertes, por estrés, como les decía antes, se produce un gran vasoespasmo, sobre todo en los dedos de las manos y en los dedos de los pies, y eso genera un cambio de coloración de la piel, ¿sí? Los dedos de las manos, los dedos de los pies se ponen fríos, la piel se vuelve blanca, después se pone cianótica y por último, cuando uno logra volver a calentar la mano o salir de esa situación de estrés, recupera. Eh, También pueden referir los pacientes que tienen parestesias, que los dedos se les pueden hinchar, que les palpitan, que les laten, ¿sí? Eh, Hay fenómenos de en los dedos de las manos y los dedos de los pies, la nariz puede tener fenómeno de Raynaud, las orejas, ¿sí? Los labios, los pezones, todos pueden sufrir fenómeno de Raynaud. Eh, si bien la esclerodermia es una enfermedad que está muy asociada a esto, siempre tenemos que tratar de distinguirla, este fenómeno, tratar de distinguirlo de otras causas, como pueden ser
enfermedades arteriales, por ejemplo. A veces provoca fenómeno de Raynaud. He visto muchas veces Raynaud en pacientes que tenían, cuando uno empieza a preguntar un poco más y en algo tan frecuente como el túnel carpiano, eh, se ve mucho el fenómeno de Raynaud. El cigarrillo, por supuesto, el tabaquismo, donde el vasospasmo está mucho más a la orden del día. Y después drogas que puedan influir, por supuesto, en la vasoconstricción, o mejor dicho, en la resistencia vascular periférica, como pueden ser los beta bloqueantes. Bien. Nosotros hoy vamos a hablar puramente del Raynaud que está asociado a el paciente con esclerodermia. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, ¿sí? Es una pregunta que el doctor les hace mucho en el examen, todos los santos años aparece esta pregunta. La manifestación cutánea tiene tres etapas, una etapa primaria o edematosa, donde lo que más se afecta son los dedos de las manos, que se hinchan, se edematizan, sobre todo durante la mañana. Ese edema se puede acompañar de rigidez, esa rigidez y ese edema se pueden acompañar de signo de fobia, tanto en los dedos como en el dorso de las manos. Y el edema, por lo general, se da acompañado de una alteración microvascular. Muchas veces los pacientes pueden también referir parestesias por este edema. Una fase secundaria o una fase de segunda o segunda fase, como lo quieran llamar, es la fase indurativa en la cual la piel se pone más dura, como les dije antes, donde se van perdiendo las arrugas de la piel, los pliegues de la piel. Lo van a encontrar muchas veces como esclerodactilia o mano en guante, donde el paciente va perdiendo poco a poco la vellosidad, va perdiendo la capacidad de movimiento. Eso se ve muchas veces también a nivel del rostro, donde se empieza a dificultar a veces el lavado de los dientes porque pierden la capacidad de abrir la boca. Parece que tuviesen microstomía. Se ven los famosos rágades, que son surcos radiales peribucales muy marcados, los labios finos o boca de pajarito, como habrán escuchado también nombrar, y la nariz que se vuelve un poco más afinada. Eso sería parte de la fase indurativa. Se los aclaro así, no me gusta, saben que no me gusta ser tan teórico y textual con ustedes en las clases, porque me parece que se hace un poco aburrido, pero en el examen el doctor Rey les pregunta así muy puntual, qué se ve en la fase de matosa, qué se ve en la fase indurativa y qué se ve en la tercera fase, que por supuesto es la fase de la atrofia, donde ya el paciente no tiene la capacidad de movilizar los dedos de las manos, los músculos de la cara, del cuello, ni hablar el pie. A eso se refiere con la fase atrófica. Ya se suelen ver otro tipo de lesiones, como ser las telangiectasias. Se pueden ver imágenes en piel que se conocen como en sal y pimienta, donde hay zonas hipo e hiperpigmentadas en el paciente, las prominencias óseas, en las articulaciones interfalángicas o en los nudillos, como decimos acá en Argentina. Vamos a ver que la piel está extremadamente fina, ¿sí? Y atrofiada, que muchas veces eso lleva a que se lastime la piel y el paciente tenga úlceras que son muy dolorosas y que tienen gran riesgo de infección. La calcinosis que mencioné anteriormente, que también formaba parte de este síndrome de CREST, donde, como les dije, se da el depósito de cristales de calcio o cristales de hidroxiapatita, por lo general en los dedos, pero puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Y eso básicamente es lo que vemos en la fase atrófica. Bien, estudienlos bien separados por órganos para no quedarse sin responder la pregunta. Y si hablamos de reumatología, vamos a hablar también de afectaciones articulares. Para no ser menos, vamos a tratar de ponerle datos positivos a estas manifestaciones articulares para que no se equivoquen en el examen a la hora de determinar un caso clínico, aunque el doctor Rey no es tan malo de ponerles que el paciente tiene poliartralgias simétricas y ustedes tienen que saber que eso es una esclerodermia porque es muy inespecífico. Ahora, si me dice que tiene poliartralgias simétricas y que tiene afectación del tendón de Aquiles, que es muy común que esta enfermedad cause afectación de tipo tendinosa, y me dice que tiene fascia de pájaro, o que tiene la boca afinada, o que tiene rágades, bueno,
y además tiene un reino, ahí uno se va acomodando un poco más al discurso de la esclerodermia, ¿sí? Porque la afectación articular es muy específica, es, tiene un compromiso sistémico en cualquier articulación, que es simétrico, que da por supuesto rigidez, como todo lo que venimos hablando hasta ahora, pero no es tan específico. Sí, a nivel gastrointestinal, en la época que yo hacía internados, allá lejos, hace mucho tiempo, había una de las 4 eras, ustedes dirán si esta metodología era mejor o no, una de las 4 eras no la rendíamos, no tenía examen. Lo que teníamos que hacer era un trabajo de investigación. En mi año tocó reumato, yo no tuve era de reumato, tuve que hacer un trabajo de investigación y me tocó esclerodermia, ¿sí? Y sobre todo me tocó hablar de esclerodermia y hablar de compromiso digestivo de la esclerodermia. Así que ahí les puedo hablar un rato largo porque leí bastante, pero para no aburrirlos, sepan que la esclerodermia es una de las enfermedades causales de, por ejemplo, síntomas de reflujo gastroesofágico, ¿sí? De síndrome ácido sensitivo. Es una enfermedad que causa mucho problema digestivo por la atrofia de los músculos de la cara, esta especie de microstomía que los pacientes desarrollan, ya empieza desde ahí a complicarse todo lo que tiene que ver con la digestión. El peristaltismo se ve afectado porque el esófago, como les dije antes, puede reemplazarse por tejido fibrótico, puede haber disfagia, puede haber odinofagia, puede haber hilio muchas veces, ¿sí? La afectación gastrointestinal esclerodérmica se asocia muchas veces a cáncer, a neoplasias. Eh, los pacientes pueden tener incluso si desarrollan mucha fibrosis intestinal, más allá de la hipomotilidad, síndromes de mala absorción, ojo con eso también. Pueden hacer cuadros crónicos de constipación o estreñimiento y por lo general terminan desarrollando la forma tipo CREST de la esclerodermia luego de un tiempo. Y cuando tenemos esclerodermia con afectación a nivel del tubo digestivo, se asocia casi siempre, por no decir siempre, al síndrome de Sjögren. Ahí las enfermedades otra vez autoinmunes se vuelven a dar la mano y tenemos que ir a descartar la otra, ¿sí? Lo mismo cuando veamos Sjögren con compromiso gastrointestinal, hay que descartar esclerodermia. Aunque las que más les gusta asociarse son la R, el lupus y el Sjögren. En este caso se suma la esclerodermia, en este caso puntual de la afectación gástrica, digestiva. A nivel pulmonar dije un poco esto de la fibrosis pulmonar, que por supuesto se va a comportar más como una EPIC, eh, con disnea, que va a ser progresiva, con una tos que no es productiva pero es crónica, que se puede asociar a derrame pleural, que se puede asociar también, por supuesto, a hipertensión pulmonar en casos graves, ¿sí? Malísimos, el paciente desarrolla hipertensión pulmonar, ya el pronóstico cambia totalmente. Lo mismo si hace afectación cardíaca, puede dar pericarditis, puede dar miocarditis, puede provocar miocardiopatías hipertróficas. También es una enfermedad brava en el sentido cardiológico. Y a nivel renal, por suerte, no tanto, pero sí hay un cuadro clínico muy típico que también le gusta mucho preguntarlo al doctor Rey, por eso le digo que de esta clase se desprenden muchas preguntas. Tenemos la crisis renal esclerodérmica, ¿sí? Estudien crisis renal esclerodérmica, que básicamente es un cuadro donde el paciente hace una emergencia o una urgencia hipertensiva que se acompaña de una anemia hemolítica microangiopática, que se acompaña de una falla renal con oliguria, una falla renal progresiva que por lo general termina haciendo que el paciente requiera de diálisis. ¿Cuándo es más frecuente? En los primeros años de diagnóstico de la enfermedad, ¿sí? Cuando un paciente se diagnostica con esclerodermia, por supuesto que, como verán, hay que hacer un estudio exhaustivo, sistémico, función renal, función hepática, si se puede hacer una videoendoscopía mejor, si podemos hacer una tomografía de tórax mejor, y estar siempre atento a este tipo de cuadros, ¿sí? Sobre todo para evitar la falla renal aguda y que el paciente termine siendo un paciente dializado. Bien, por eso hay que seguirlos de cerca con la función renal. ¿Qué se hace con esos pacientes? El tratamiento por lo general es con corticoides, ¿sí? Y cruzar los dedos porque tiene una alta tasa de mortalidad. ¿Mm? Eh, ¿Hasta acá me sigue?
Sí, 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 o no. Sí, doctor. Bien. ¿Cómo estudiamos a los pacientes que tienen esclerodermia? Bueno, eh, lo voy a sospechar básicamente por la afectación cutánea que les dije recién. ¿Sí? Para ir a la vida real, los dermatólogos son grandes aliados de los reumatólogos, ya se los dije. Quizás les bajé un poco el entusiasmo con dermato a los que querían hacer dermato con este tipo de enfermedades, porque uno siempre asocia dermatología a lo estético y la verdad es que dermato tiene muchísima clínica médica. Por supuesto que hay dermatólogos que se dedican a la clínica médica, ¿no? No todos hacen estética por suerte. La metodología de estudio entonces está un poco orientada a eso. El paciente consulta por una lesión cutánea, después el dermatólogo tiene la altísima sospecha por la morfea, por la esclerodactilia, por la calcinosis, por el edema de los dedos, por la atrofia, por la fascie, por la boca, por la nariz. Se va acomodando y va diciendo, bueno, por acá viene la mano y es mucho más fácil para el reumatólogo arribar al diagnóstico, o incluso muchas veces lo hace el dermatólogo a partir de la solicitud de diferentes anticuerpos. Uno de ellos es el anticuerpo antinuclear ANA, ¿sí? Que es muy positivo y muy sensible en los pacientes con esclerodermia. El anticentrómero, ¿sí? Que es muy común y que les dije que estaba presente casi siempre en los pacientes con síndrome tipo CREST, también es un anticuerpo que se pide, pero no es tan sensible, ¿sí? No suele dar positivo tan fácilmente. Entonces, siempre mencionan a los dos. Después está el SCL70, por ejemplo, que también es un anticuerpo que puede venir positivo y que persiste positivo mucho tiempo. Eh, Existen otros anticuerpos como los antirribonucleoproteínas. No quiero mencionarles muchos ese tipo de anticuerpos porque vamos a ver que está presente en policondritis recidivante, en otras enfermedades donde van a tener que también acordarse los anticuerpos y no quiero que se los confundan. En definitiva, en conclusión, traten de recordar el anticentrómero y el antiana como anticuerpos más específicos para la esclerodermia. Bien, acuérdense que el estudio de los pacientes es... ¿Y el anti topoisomerasa no se pide? No, ¿no? Sí, sí, no digo que no, ¿eh? No, no digo que ni el antitopoisomerasa, que es el SSL70, ni el RBNP no se pidan. Solamente digo que son menos específicos, ¿sí? Y que pueden estar presentes en otras enfermedades, para que ustedes no se confundan. ¿Bien? ¿Sí? Perfecto, sí, 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 entendí. Como les decía antes, al ser una enfermedad de afectación sistémica, acuérdense en el algoritmo de metodología diagnóstica, tratar de mencionar los otros estudios, la tomografía de tórax, si se quiere, por ejemplo, la videoendoscopía. Algo que no les dije antes es que también los pacientes pueden tener neuropatías, ¿sí? Pueden tener muchas parestesias, pueden tener incluso parálisis faciales o neuralgias del trigémino, por eso van a ver que también el electromiograma forma parte del estudio del paciente. La veda, que ya les dije, es muy importante, la tomografía es muy importante, el ecocardiograma también, y por supuesto, si tiene afectación puntual de algún órgano, mejor si es piel, por la accesibilidad y por la facilidad, hay que hacer la biopsia, ¿sí? No se olviden de eso. ¿Podemos completar con muchísimos otros estudios? Claro que sí, claro que sí. De hecho, hay una puntuación cutánea que se llama score de Rodnan, que es una prueba básicamente de examen físico donde se examinan 17 partes del cuerpo y los dermatólogos le van otorgando un puntaje a esas partes del cuerpo y a partir del puntaje obtenido pueden acercarse más o menos al diagnóstico de la esclerodermia. Bien, ¿me siguen hasta acá? sí. Bien. ¿Qué hacemos con el paciente? ¿Sí? Ya sabemos todo lo que puede tener, sabemos cómo lo podemos diagnosticar, nos queda saber de qué manera lo podemos tratar, qué le podemos ofrecer. Eh, y quizás acá, como es una enfermedad tan heterogénea, es más útil tratar de ir órgano por órgano. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Si tiene un fenómeno de Raynaud, el tratamiento va a estar dirigido a eso, netamente. Más allá de que tenga el diagnóstico de la esclerodermia, no hace falta que le dé
corticoides, inmunosupresores, si el paciente lo único que tiene es un fenómeno de Raynaud con vasoespasmo. En ese caso, puedo usar bloqueantes cálcicos, amlodipina, verapamilo, diltiazem, los que ustedes ya conocen de cardio, que dentro de unos meses van a tener que repasar para el final. Eh, Vasodilatadores potentes, como el tadalafilo o el sildenafil. Y con eso, por lo general, el Raynaud mejora, ¿sí? Por eso, con eso es casi que suficiente. Obviamente las recomendaciones, tenés Raynaud, abro la canilla, pileta llena de agua caliente o un bowl o lo que tenga, metemos la mano y esperamos un ratito a que se pase, ¿sí? Pero si el paciente tiene crisis muy recurrentes de Raynaud, donde ya implica un riesgo de isquemia que pueda llevar a la necrosis, que no es tan raro, ojo con eso, ese paciente ya necesita tratamiento, ¿sí? Necesita tener una medicación para evitar esa complicación. Eh, Compromiso cutáneo, ¿sí? Que es quizás el más visto. Ahí va a depender muchísimo. Vieron que hablamos mucho de lesiones de la piel. Si hablamos de morfea, los dermatólogos hacen mucho PUA, ¿sí? Hacen mucho luz ultravioleta, usan el metotrexate, ¿sí? Que hablamos un poquito del metotrexate en la clase pasada, les dije. Los dermatólogos, por supuesto, usan una dosis de metotrexate que no existe, ¿sí? O sea, para ellos es tremendo, pero usan 15 miligramos, ¿sí? Por semana. Nosotros piensen que en hemato para una quimioterapia hablamos de 2 gramos en cada infusión. Bueno, hay una pequeña diferencia, ¿sí? Pero el metotrexate en forma oral es muy bueno para la piel y los dermatólogos usan muchas veces el metotrexate. También pueden usar la Dapsona, el micofenolato, pueden usar Montelukast. Acuérdense, el Montelukast, el inhibidor de leucotrienos para el prurito es muy bueno, ¿sí? O incluso el Benadryl, ay, el Benadryl, dije la marca comercial. Eh, Difenidramina. sí, la difenhidramina, exactamente. Eh, el manejo de las artralgias va a ser con corticoides, ya si el paciente tiene compromiso articular, ahí ya se nos empieza a complicar un poco. Si bien no es tanto en la esclerodermia, hay compromiso articular, pero no es tanto, los corticoides son la opción con una dosis un poquito más baja de la que venimos hablando quizás para otras enfermedades donde decíamos 1 miligramo kilo día. Si tiene afectación gastrointestinal, quiero decirles que no le va a ir muy bien al señor o a la señora porque es una enfermedad progresiva, ¿sí? Va a llegar un momento que no van a poder tragar más, ¿sí? Es muy traumático. Hace poco tiempo vi por primera vez paciente con esclerodermia con, con compromiso gastrointestinal, muy triste, ¿sí? Un paciente muy joven, de 40 y pico de años, me había venido a ver por una anemia, por supuesto ya tenía un síndrome de mala absorción y ahí venía la anemia. Eh, no me vino a ver más, no sé si falleció o qué le pasó, pero cuando la esclerodermia se instala con compromiso digestivo, es realmente una enfermedad de, no voy a decir la palabra porque ustedes me graban en el Zoom, pero es realmente muy difícil revertir ese tipo de cuadro clínico, lamentablemente. Por supuesto que si hacen una fibrosis pulmonar también, ¿sí? Pero bueno, la fibrosis pulmonar con los corticoides, con los inmunosupresores, si desaturan, no tiene un buen BEF o no tiene una buena capacidad vital forzada, se puede probar con oxígeno, hay como un poquito más de opciones. Si hace la crisis renal, de última, no es lo mejor, pero tenemos la opción de la diálisis, qué sé yo, tenemos drogas antes, como puede ser el enalapril o el losartán o el valsartán, mejor que el losartán, pero con el compromiso gástrico la cosa se pone más difícil, ¿sí? Eh, Bien, ¿hay drogas antifibróticas? Que es la gran pregunta que surge todos los años. Hay drogas antifibróticas que interfieren en la proliferación fibroblástica, que podemos de repente encontrar drogas como el calcitriol, que no es tan efectivo, pero que existe, la penicilamina, que se usa mucho porque es dentro de lo que hay lo más barato, y después tenemos agentes biológicos, algunos viejos conocidos para ustedes, de hemato, por ejemplo,
el imatinib, que usábamos para la leucemia mieloide crónica, de vuelta en una dosis bajísima, usan los reumatólogos, a veces se vio que mejoran estos síntomas de compromiso pulmonar o de fibrosis pulmonar. En todos estudios que yo no sé cuán randomizados han sido, ¿sí? Para ver si la droga realmente tiene un beneficio por sobre un, otro tratamiento. Lo que pasa, estamos hablando de pacientes que, como les decía recién, ya no tienen mucha tela para cortar, entonces le ponemos imatinib a ver si mejoran. El imatinib es una droga muy cardiotóxica, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, provoca mucho edema en un paciente que es propenso a tener falla renal o falla cardíaca, entonces es difícil. El manejo, por supuesto que es muy difícil. El rituximab, el famoso rituximab, que tantos los molesté en hemato, que lo usamos bastante, de hecho no tiene estudios randomizados hechos para la esclerodermia y para tantísimas otras enfermedades de la reumatología, tampoco los tiene, pero es un anticuerpo anti-CD20 que por su efecto antilinfocito uno interpreta que podría ayudar un poco en el sistema inmune a frenar un poco la progresión de la enfermedad. Pero bueno, nada, es, es como decimos nosotros, una medida heroica, para no decir un manotazo de ahogado. Así que la esclerodermia, para cerrar, es una patología bastante, digamos, con una evolución bastante grave. Bien, no es una enfermedad para menospreciar. No voy a menospreciar la artritis o la artrosis, ¿sí? Andrea ya les debe a los chicos del sábado, digo, Andrea o Juliano o Patricia, les deben haber contado, o el doctor Raca, que también sabe un pedazo de reumatología, que bueno, son enfermedades que tienen afectación sistémica, pero no es tan frecuente esa afectación heterogénea de la R o del lupus, que por lo general tiene compromiso de un órgano, después sí, con el correr del tiempo puede afectar más en forma sistémica. En este caso, la enfermedad en sí eh, tiene compromiso bastante heterogéneo y sistémico, entonces la evolución se hace un poco más difícil. El compromiso dermatológico, bárbaro, los dermatólogos lo controlan, de hecho hay muchas esclerodermias que no van al reumatólogo más que a confirmar el diagnóstico y hacer el resto del algoritmo de diagnóstico, sino que lo sigue el dermatólogo, tiene un dermatólogo que sigue su patología, pero cuando el compromiso dermatológico se extiende a otro órgano o el paciente ya refiere otro síntoma y ya no es un compromiso, como dijimos al principio de la clase, cutáneo localizado, sino que es más bien sistémico, y ya aparece la calcinosis y ya lo que era al principio parestesias y edemas en los dedos o fenómeno de Raynaud, ya es un afinamiento de la nariz, la aparición de rágades en la cara. Bueno, ahí la cosa cambia y en ese caso el paciente ya tiene que tener un seguimiento quizás un poquito más profundo por parte del reumatólogo para ver si de alguna forma podemos frenar, ¿sí? La progresión. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? En la Las que fase 3, quieran. cuando tenemos la fase atrófica, ¿no? Y ya que se Sí, presenta, te dijo que se presenta siempre con las lesiones de piel y ya en la fase atrófica tendríamos más ulceraciones, ¿no? Dijo así. sí, ¿Y sí. yo no le puedo dar algún anticoagulante para evitar la isquemia para esas úlceras o no se usa? No, no. ¿O estoy pensando mal? Ahí sí estás pensando mal. Voy a hacer de cuenta que no me hiciste la pregunta. Acordate una cosa. El anticoagulante interfiere en la cascada de la coagulación. Nada tiene que ver con la perfusión. ¿Sí? Nada tiene que ver con la perfusión. En todo caso, si quisieras, podrías Yo antiagregar porque al lo paciente. leí, ¿eh? No. En todo caso, si quisieras, podrías antiagregar al paciente, ¿sí? Con una aspirina para inhibir la agregación, la adhesión plaquetaria, y de esa forma pensar que vas a tener menos vasoconstricción en ese sitio de vasoespasmo. Podría tomártelo. El anticoagulante, no, a menos que tenga una esclerodermia con, no sé, hipertensión pulmonar, miocardiopatía hipertrófica, que tenga otra causa para estar anticoagulado, pero no por la enfermedad per se, ¿sí? Bien. No, yo porque lo leí.
Está bien, perfecto. Por eso pregunto. Como usted Bien, no lo perfecto. mencionó para nada, No, 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 no. Bien, así hiciste bien en preguntármelo. ¿Alguna otra duda? Fíjense que esclerodermia es... Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Lo que a mí no me Sí. queda claro es, o sea, vos empezás, por ejemplo, a nivel cutáneo con algo edematoso, ¿y en qué momento se va a algo que compromete órganos internos? Eso es lo que no me No, queda claro. ¿en qué momento? No te lo puedo decir. Depende de la evolución de la enfermedad del paciente. Ok, porque en el libro del doctor al principio tenemos como que nos divide en cutánea difusa, cutánea limitada, sin esclerodermia, en superposiciones, como que eso te marea un poco. No, es una clasificación que los va a marear esa. Y no se las va a Ok, preguntar. Así que no se enganchen mucho con eso. Simplemente sino tengan más en con la cuenta, clínica. sí, tengan en cuenta eso que les dije al principio. Por supuesto que la esclerodermia tiene un compromiso cutáneo localizado o puede ser difusa sistémica, ¿sí? Sí. Pero sépanlo así, no hace falta que se encuadren tanto en esa clasificación. Primero, porque no se las va a preguntar, y segundo, porque no es pedagógica, digamos, no es que los va a ayudar en el estudio, los va a confundir, de hecho. Ok, mientras sepamos que al ser sistémica va a tener lesión de órgano interno y la parte cutánea y en algunos van a un CREST, es suficiente. Exacto, Ok, exacto. Unos son localizados con afectación dermatológica pura y que es otros la son morfea sistémicos. y la esclerodermia lineal. Exacto, Ok, exactamente. Y otros son sistémicos con afectación vascular o afectación orgánica. Pero perfecto. entonces el diagnóstico se hace ya cuando está muy evolucionada la enfermedad, porque para que aparezca la parte de, por ejemplo, la nariz, como tú decías, muy afilada y todo eso, lleva tiempo para que ya recién ella Y diga, voy al dermatólogo y para que la vea ya ha pasado mucho tiempo. La lleva única tiempo. forma que sean agudos es cuando se da una crisis. Sí, agudo en reumato casi les diría que no existe, ¿sí? Salvo una crisis renal esclerodérmica o una insuficiencia renal en un lupus, o déjeme pensar, alguna cefalea aguda por una arteritis de la temporal o alguna cosa ya más rara, o una crisis gotosa, si en una gota, pero es raro que haya algo agudo en reumato. Los reumatólogos, como dicen ellos no corren, ¿sí? No hay nada que los haga correr. Y la esclerodermia, no te creas que es tan necesario que el paciente esté en una etapa de la enfermedad más avanzada, porque vos pensás que la afectación cutánea es una de las primeras que aparece, y quizás lo que tiene el paciente simplemente son parestesias y apenas un edema en los dedos. Y bueno, si al médico que lo recibe se le prende la luz y dice por qué tiene los dedos edematizados y parestesias, y quizás lo observa y sí tiene afinamiento en la nariz, o quizás le empieza a preguntar y el paciente le cuenta que cuando hace frío los dedos se le ponen blancos, ¿sí? Bueno, y eso no implica que el paciente ya tenga una miocardiopatía o que tenga polineuropatía, ¿sí? No hace falta que sea una fase avanzada de la enfermedad. Muchas de las manifestaciones son más bien benignas, ¿sí? La manifestación en piel, la morfea, la esclerodactilia, el paciente por ejemplo, el fenómeno de Raynaud, son manifestaciones que aparecen al principio, ¿sí? otra pregunta que le quiero hacer con respecto al Obvio. fenómeno de Raynaud. ¿Puedo utilizar, suponer, IECA, que es mucho más barato que los beta bloqueantes? ¿O Sí, ARA2? sí, se ¿Es lo puede. mismo? Se Cualquiera. puede. En realidad, es mejor el beta bloqueante por su mecanismo de bloqueo de canal de calcio. El IECA y el ARA2 tienen otro mecanismo de acción que es a partir de la inhibición de la angiotensina. Eso te va a ayudar más quizás con los edemas o con la afectación renal de la enfermedad. Ok. Profe, hola. ¿Cómo? Hola, ¿me escucha? Sí, Sì, però il cloroderme è un poco distinto, un poco diferente del lupus, que tiene brotes de atividade e tiene remissão. Isso não passa no escleroderma, sim? Passa? la esclerodermia es una enfermedad más progresiva, ¿sí? No tiene periodos de quiescencia y periodos de actividad como el lupus, ¿sí? Eso la distingue un poco del lupus, aunque hay pacientes con lupus que tienen clínica instalada que evolucionan en el tiempo también, ojo.
Si hay pacientes con lupus que tienen la afectación cutánea todo el tiempo y la van controlando, que tienen enfermedad renal crónica en diferentes grados, pero no deja de ser un lupus, o que tienen afectación hematológica, ¿sí? Con fenómenos autoinmunes, que es cierto, es una enfermedad lupus más de brote, y la esclerodermia es una enfermedad más crónica, si se quiere. No son dos términos correctos, repito, para hablar en reumato, porque no se habla de patología aguda o patología crónica, pero te lo tomo como algo para que vos te lo distingas a la hora de estudiarlo. ¿Cuánto es la sobrevida de estos pacientes, doctor? Bien, es una buena pregunta. Los pacientes cuando tienen afectación cutánea pueden tener una muy buena sobrevida, ¿sí? Cuando es cutánea localizada tiene una muy buena sobrevida. Cuando tiene afectación sistémica, la sobrevida cae muchísimo, ¿sí? Yo no sé si hay trabajos randomizados que hablen de sobrevida en diferentes afectaciones, es decir, de acuerdo a la afectación orgánica, ¿sí? Si tienen, yo te digo que si tienen una afectación limitada, la supervivencia global que se mide por lo general, depende el estudio si es europeo o si es norteamericano, en 5 o 10 años, está por arriba del 80-90%. Si tienen una afectación sistémica difusa, mira, cuando yo hice mi trabajo allá lejos, a nivel gástrico tenía una sobrevida de 40%. Pero si uno habla a nivel sistémico de cualquier afectación que puede dar la enfermedad, sube un poco, ¿sí? Uno puede hablar de que el paciente tiene una sobrevida, una supervivencia global entre 60 y 70%, ¿sí? No es tan alta igual. Fíjense que la diferencia entre una afectación cutánea, que hablamos que 90% tiene una muy buena supervivencia global, frente a un 60%, ¿sí? Cae muchísimo. Siempre acuérdense cuando hablan de supervivencia global de los cortes de 5 y 10 años, ¿sí? Pero eso sería básicamente. Gracias. De nada. Bueno, es un tema interesante, esclerodermia, ¿sí? Dentro de lo que hay en reumato, ¿sí? A mí me parece que es una enfermedad que es buena tenerla presente, ¿sí? Porque la afectación es muy banal, me refiero a que puede aparecer con cosas que uno puede ver en cualquier especialidad y que se puede alertar y puede ayudar al paciente rápidamente a frenar la progresión. Como verán, si progresa, estamos en un lío. Eh, y tienen mucha clínica médica, ¿sí? Empezamos a hablar de enfermedades que tienen mucha clínica médica. Bueno, ustedes empezaron a hablar en la clase de práctica seguramente el otro día de AR, que también es una enfermedad con mucha afectación sistémica. No creo que tengan mucho problema, como les vengo diciendo, con la era de reumato y menos con esclerodermia, que es una enfermedad bastante, como verán, no se confunde tanto con todo lo que venimos viendo hasta ahora, ¿sí? Es más bien típica, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? Creo que no, Bu- doctor. Bueno, los libero entonces. Acuérdense que el sábado que viene no hay clases porque es feriado, ¿sí? Los chicos del miércoles ya tuvieron un feriado, salieron beneficiados, ahora salen beneficiados los chicos del sábado. Eh, los veo el próximo lunes, ¿sí? Gracias por conectarse a las 5. Gracias, doctor. Gracias, Chao, gracias. profe, Buen buena día. semana. Saludos. Gracias, profe. Chau, chau.